buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de trabajo y lo vamos a hacer con el secretario general de UGT en Lanzarote, con César Reyes, y vamos a hacer un balance. Ya estamos en recta final, ¿no?, del año, en diciembre, y bueno, queremos analizar un poco este año 2021, que algunos consideran que ha sido mejor que el 2020 y otros tienen dudas de que haya sido mejor. Vamos a hablar de ERTES, de empleo y de muchas más cosas con César Reyes. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues de momento bien. Muchas gracias. ¿Este 2021 que mejor o peor que el 2020? Bueno, dependiendo desde el punto de vista que lo miremos, por la pandemia, pues evidentemente mucho mejor que el 2020, pero bueno, en materia laboral, social y económica, pues con mucha incertidumbre, más en el momento en el que nos encontramos, con un repunte de los casos y por lo tanto con esa incertidumbre que genera en el principal motor económico de la isla, que es el turístico. Hablaremos. Pues bueno, viéndolas venir, que se dice. Viéndolas venir. Bueno, vamos a hablar de una cuestión, porque en Lanzarote casi fue ese fenómeno en el que se daban más casos de ERTES que de despidos, de desempleo, de número de parados. ERTES, ¿cómo está la situación? No sé si antes estábamos hablando con Jorge Gol, no sé si llegamos a superar la cifra de 20.000, 22.000 por ahí, trabajadores en ERTES. ¿Se puede decir que ya están casi todos recuperados? Sí, evidentemente ese fue en el momento más álgido de la situación pandémica. Estamos hablando del mes de marzo del año pasado, y que por lo tanto fue una situación tremendamente dura, con más de 22.000 personas llegaron a estar en suspensión temporal de empleo, en ERTE, y en estos momentos, si bien es cierto que se han incorporado la gran mayoría de las plantillas, todavía hay algunos sectores donde se siguen manteniendo trabajadores y trabajadoras en esta situación de ERTE. También hay que diferenciar a aquellos que lo vienen haciendo a jornada parcial o a jornada completa, el estar suspendido el contrato, pero sí hay sectores que todavía, por ejemplo el sector de transportes o sector de comercio, que todavía sí mantiene a alguien o trabajadores y trabajadoras en ERTE. ¿Cuánta gente puede haber en ERTE ahora? Sí, bueno, nosotros se puede calcular. Datos reales no tenemos a día de hoy, principalmente porque varía muchísimo, porque las empresas que renovaron el ERTE a partir del 1 de noviembre han mantenido trabajadores y los han ido incorporando, o en base a su situación de actividad empresarial los han vuelto a incorporar al paro, pero nosotros estimamos que ni tan siquiera un 5% de lo que llegó a haber en su momento. Vale, perfecto. Estamos hablando de ERTES que se dieron en una situación muy complicada. Hubo un repunte de la economía, del turismo, luego ahora hablaremos de ella. Pero ahora vuelve a haber muchos casos, sobre todo en países emisores de turistas, como es el Reino Unido, y que nos está afectando el cierre también de algunas fronteras. De hecho, ya se constatan números destacados de cancelaciones de reservas. ¿Pueden volver a ERTE? ¿Las empresas pueden disponer otra vez de volver a ERTE? ¿Te consta que ya están, más que sacando de los ERTE, metiendo a gente en ERTE? Bueno, en este caso ya nosotros nos han hecho llegar en las últimas semanas 2 propuestas de expediente de regulación de empleo temporal por causas técnicas y organizativas, los ETO, que se llaman, y vienen a plantear pues, que bueno, ante la incertidumbre que hay actualmente y la bajada de los servicios que prestan estas empresas, pues se ven en la necesidad de volver a reincorporar a trabajadores o de iniciar procedimientos de expedientes de regulación de empleo, en este caso de suspensión temporal. Por lo tanto, la incertidumbre, como bien le decía anteriormente, es el peor acompañante que puede tener cualquier actividad económica, y por lo tanto estamos en un momento tremendamente difícil. Vamos a ver cómo es el desarrollo durante las próximas semanas de este virus, porque hay que recordar que seguimos en pandemia y que por lo tanto, en base a los datos, pues vamos a ir trabajando con cautela, ¿no? Claro que sí. En el sector turístico te consta, porque esa incertidumbre, pero luego, hasta ahora, el otro día hicimos una noticia y los niveles de ocupación han sido muy altos. Hemos arrancado desde el final de agosto y luego se han ido juntando los meses fuertes nuestros, ¿no? Octubre, noviembre, y después el puente y ahora la Navidad. O sea, los hoteles están llenos, o sea, se ha recuperado no solo los trabajadores, sino también ingresos económicos. Ahora está lo contrario. ¿Te consta a ti que a lo mejor se puede haber un cortocircuito ahí? Por eso le decía que la incertidumbre es el peor compañero de viaje en cuanto a la actividad económica y en cuanto al empleo. En este momento no nos consta ninguna solicitud de expedientes de regulación de empleo, en este caso de ERTE, por este sector, sino las que yo le planteaba, que tan solo han sido 2, si mal no recuerdo, no son precisamente del sector alojativo. Por lo tanto, en ese sector a día de hoy no tenemos ninguna previsión de que se vaya a acometer a corto o a medio plazo
expedientes de regulación. Es verdad que venimos de una etapa bastante buena a partir de los meses de julio y agosto. Ahí se incrementó las contrataciones. Sí, la incorporación, no solamente la incorporación de trabajadores, sino también la propia contratación, que también tenemos que decir que ha sido contratación temporal y en muchas ocasiones no ajustadas a la realidad. Estamos hablando de contratos a jornada parcial y donde realmente los trabajadores venían desempeñando a jornada completa sus funciones en esas empresas. Por lo tanto, ese tipo de contratación evidentemente nosotros la rechazamos de plano. Cierto es que en este momento hay como una ralentización en cuanto a los contratos indefinidos, pero no es menos cierto que en cuanto a la contratación de trabajadores y trabajadoras con contratos eventuales sí ha ido incrementándose a lo largo de este último trimestre, ¿no? No, la verdad que sí. Con esto de las cancelaciones, se puede, no sé si en este caso, porque se hablaban de, no sé si, a ver, decía Susana Pérez, no sé si 60.000 cancelaciones. Esto tiene traducción a veces cuando uno habla de, porque por ejemplo, hoteles, ¿qué te consta que queden? Porque hay algunos grandes todavía, por ejemplo, Coronas Playa, que es un 4 estrellas no abierto en Costa Teguise. No destacas mucho hoteles, pero sí hay algunos que quedan por abrir, ¿no? Sí, estamos hablando de nuevas renovaciones o de volver a situaciones de expedientes de regulación de empleo, o sea, de incorporar nuevamente. En cuanto a ese dato, ya le digo, a nosotros no nos consta de que ninguna gran empresa o complejos de medianas plantillas pues haya presentado en los últimos días ningún tipo de expediente, ¿no? Por lo tanto, lo desconozco en cuanto a las cifras de cancelaciones. Cierto es, porque los datos de llegadas también han ido bajando en cuanto a la posibilidad de que se incrementen en los próximos meses debido a esta bajada de llegada lo que son los ERTE. Pues evidentemente hay que esperar a que esto se dé. En estos momentos entendemos de que con la ocupación hotelera y extrahotelera que hemos tenido en los últimos meses no había lugar a mantener ese tipo de expedientes de regulación de empleo, porque había una gran cantidad de trabajo y es más, en algunas de las plantillas había sobrecarga de trabajo y por lo tanto ha requerido de nueva contratación, ¿no? Sí, ¿no? Por ejemplo, sectores como la construcción se ha reclamado, porque la construcción y el sector inmobiliario está alto, ¿no? Creo que ha sido uno de los sectores, ha sido uno de los sectores que mejor ha capeado el temporal, por decirlo de alguna manera, el que más se ha sostenido en el tiempo durante toda la pandemia. Tenemos que recordar que durante los primeros meses de marzo del 2020 en adelante fue el único sector que siguió generando empleo, que siguió contratando trabajadores y trabajadoras y por lo tanto ha sido un sector que no ha estado muy afectado hasta este momento. Vale. ¿Cómo afecta al trabajo, al trabajador? Es un efecto coyuntural y paralelo, pero tendrá que afectar. El encarecimiento de la cesta de la compra, toda la subida de la electricidad, en este caso el combustible. Yo no sé si el trabajador nos estamos empobreciendo y qué remedios, no sé cómo lo ves. Sí, evidentemente la carestía de la cesta de la compra, tenemos unos recibos de la luz disparados por completo y por lo tanto eso está empobreciendo al trabajador. Nosotros ante eso, como organización sindical, lo que solicitamos es que los convenios colectivos aquellos que están estancados, que no se han vuelto a las mesas negociadoras y que no se ha reactivado esa negociación tras la pandemia, pues urge en este momento de que tanto patronales como organizaciones sindicales tengamos la capacidad de volver a la mesa de negociación para negociar unos convenios colectivos que se tienen que ajustar a la realidad social y económica que hay en este momento, porque si no el empobrecimiento, la pérdida de capacidad económica de los trabajadores va a ir creciendo durante los próximos meses. Ya lo ha hecho durante estos meses anteriormente y por lo tanto hay que volver a las mesas de negociación, hay que renegociar los convenios colectivos como el del sector de comercio, como el del sector de hostelería, que están paralizados y que afectan a una amplia población de trabajadores y trabajadodoras en la isla de Lanzarote y que por lo tanto esos convenios es necesario ajustarlos a la realidad social en la que vivimos en el día de hoy, ¿no? La verdad que sí. Pero César, a mí, soy un asalariado y no hay cosa más que querría que me subieran el sueldo. Me imagino que como todo el mundo. Pero luego los empresarios antes estábamos hablando, tienden a decir, ¿y de dónde se saca? No hay tal. Porque claro, una de las cosas que dices tú de renovar los convenios es subir una subida salarial acorde al encarecimiento de la cesta de la compra. ¿Pueden realmente, ustedes ven con certeza de que el empresario todavía puede...? Hay margen de negociación, sí, hay margen de negociación, sin duda. ¿Tienen capacidad para...? Usted mismo lo decía anteriormente, hemos visto como durante todos estos últimos meses
ha habido una recuperación espectacular en cuanto a llegada de turistas y por lo tanto en cuanto a la generación de riqueza. Lo que se trata es de que esa riqueza se reparta equitativamente. ¿Y cómo se puede hacer? Pues a través de la negociación colectiva y de los convenios colectivos. No estamos hablando de que se tenga que incrementar un salario en un único anualidad, sino en varias anualidades. Si el convenio colectivo se firma en varias anualidades, veremos cuál es la capacidad o el margen de maniobra de las partes, pero sí hay en estos momentos posibilidad de mejorar los salarios en los trabajadores y trabajadoras del sector. La verdad que sí. No, uno cuando es trabajador, ¿no?, asalariado, tiene la sensación como el precio del combustible, es el efecto cohete y el efecto pluma, es decir, sube como un cohete y te baja como una pluma. Y uno tiene la sensación de que en situaciones de tal hay reducciones salariales como cohetes y luego la subida es como un efecto pluma, es curioso. Sí, efectivamente, y el poder y la pérdida de poder adquisitivo está más que acreditada en los últimos años por parte de los trabajadores y trabajadoras que no han visto incrementados sus salarios por los convenios, los diferentes convenios y de todos los sectores de los que estamos hablando. Por lo tanto, la negociación colectiva ha sido una herramienta que nos permitió poner en marcha los ERTE en un momento de tremenda dificultad y donde había una situación que había que corregir sí o sí, porque estamos ante una pandemia que no habíamos vivido nadie, ni empresarios, ni trabajadores, ni la sociedad en general, y por lo tanto, fruto de esa negociación colectiva, salió esa herramienta adelante que nos permitió, pues bueno, tratar de solventar un año tremendamente difícil como fue el año 2020. Ahora hay que sentarse en las mesas de negociación, hay que volver a esas mesas para tratar de negociar los convenios colectivos que a ambas partes nos permitan, primero, la recuperación de los salarios, la recuperación de la capacidad económica de los trabajadores y por otro lado la subsistencia de la propia empresa, ¿no? Vale, estamos ya llegando a recta final y un tema que me salgo un poco, pero no, es trabajo y sabemos que UGT es representante sindical en el Ayuntamiento de Arrecife. Y digo porque siempre llegan quejas de que el Ayuntamiento de Arrecife es como una especie de agujero negro, que cuando llega te absorbe la energía y al final es muy difícil que las cosas salgan. Mucha gente, no sé si con razón o sin razón, muchas veces culpabiliza al trabajador del ayuntamiento. Yo no sé en qué situación está, pero sí es evidente que Arrecife no funciona bien. Sí, vamos a ver, en este caso la Unión General de Trabajadores preside tanto la Junta de Funcionarios como el Comité de Empresa de los Trabajadores Laborales, que en este caso los 13 delegados son de UGT. Y por lo tanto estamos tremendamente preocupados por el nivel de demandas que tenemos a lo largo del año, de las situaciones en las que se encuentran los trabajadores y si bien es cierto de que en este caso los tribunales nos están dando la razón en más del 96% de las demandas que interpone esta organización sindical, no es menos cierto que eso no va a resolver el problema que tiene Arrecife. Arrecife tiene un problema de estructura, Arrecife tiene un problema de carencia de personal y tiene un problema que nosotros entendemos que la solución para ponernos a trabajar en ella tiene que ser a través de una RPT. La RPT es una relación de puestos de trabajo que define cuáles son las funciones del trabajador, que define los puestos que necesita esa administración para dar un servicio a los ciudadanos. Estamos hablando de una población de más de 60.000 habitantes y lo que no se puede es estar trabajando con catálogos, no solamente por los trabajadores, estamos hablando son unos 400 y pico trabajadores entre funcionarios y laborales. Hay gente que dice que ya son montones. Hay gente que no. En cuanto a los ratios de población y a los servicios que tiene que prestar una administración local, no son muchos. ¿Cuánto debería ser? No estamos hablando exclusivamente del número. Lo que estamos hablando es de la funcionabilidad de esa plantilla, de las necesidades reales de esa plantilla. Y eso se determina en una relación de puestos de trabajo. Es más, que ya desde el año 2008, el propio Estatuto Básico del Empleado Público decía que tenía la obligatoriedad cada administración de ponerla en marcha. Arrecife hasta el día de hoy ha sido imposible poner en marcha una RPT que nos permita dar el servicio al ciudadano, que es lo esencial, es para lo que está una administración, pero también dar las garantías necesarias al trabajador para que pueda desempeñar sus funciones dentro de él sin arbitrariedad de ningún grupo de gobierno. ¿Por qué? Porque la RPT ya define cuáles son las funciones del trabajador, cuál es el salario del trabajador y sobre todo qué servicios presta la administración a los ciudadanos y ciudadanas que son los que pagan los tributos para que le presten el servicio. Y por lo tanto eso es un elemento fundamental. Nosotros en las mesas generales de negociación hemos incidido, pero creo que en las 3 o 4 últimas le hemos dicho a la administración: saque usted a licitación la contratación del servicio para ejecutar la RPT del Ayuntamiento de Arrecife. Hasta el día de hoy ha sido imposible que Pero eso siempre se haga. hay problemas para sacar una RPT. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le ve el dirigente de la institución en cuestión? En este caso es Arrecife, pero siempre se dice...
Probablemente también a la inestabilidad a la que ha estado sometido un Política. ayuntamiento que, bueno, ha acabado como ha acabado y todos sabemos la situación en la que se encuentra el ayuntamiento de Recife. Y por lo tanto, pues todos lo que han hecho, hasta indistintamente del color político de los que han estado gobernando, todos han hecho lo mismo. Permítame un símil futbolístico, dale patada al balón y el que venga Patadón. detrás Que se lo coma, ¿no? Por decirlo en una expresión coloquial. Pero lo que es cierto es que ha habido una irresponsabilidad total y absoluta por los mandatarios que han estado al frente del ayuntamiento en cuanto a una herramienta que es fundamental para la prestación de los servicios a los ciudadanos. Un ayuntamiento presta servicios y los servicios los realizan sus funcionarios o su personal laboral, no los realizan personas externas. Y por lo tanto, si no tienen definidas cuáles son sus funciones, cuáles son sus puestos de trabajo y sobre todo, ¿hasta cuándo vamos a estar así? ¿Sabes? Hay una indefinición que llegan los típicos grupos de gobierno, vale, sí, vamos a tratar, todos te reconocen que es un problema que hay que arreglar, eso te lo reconocen todos, de todos los colores políticos, pero nadie se sienta a decir, señores, vamos a ponernos un plazo determinado, vamos a negociar una RPT y vamos a sacar adelante esta administración o a dejarla preparada para que el que venga la pueda sacar adelante. Hasta el día de hoy eso no se ha dado. Pero César, también hablando en plata, que se dice, hay mucha gente que critica que también las contrataciones en Arrecife se han hecho mucho sin oferta pública, sin oposiciones, y que hay mucha gente que entró de aquella manera y luego ahora es difícil encajarlos. Por eso ese problema de aquellos, ¿no? No, pero es que en este caso lo que es la parte social la que está diciendo, señores, vamos a poner una RPT porque ahí definiremos qué es la necesidad, qué necesidad tiene en materia de recursos humanos el Ayuntamiento de Recife y aquella que esté vacante, sáquese a concurso público. Por lo tanto, es la propia, en este caso, la propia representación de los trabajadores la que está poniendo sobre la mesa el problema y quiere definir para que ese problema no se vuelva a dar. Quiere definirlo, ¿cómo? Con una RPT. Pero ya le digo, hasta el día de hoy, todo han sido buenas palabras, buena sintonía, por decirlo de alguna manera, pero de trabajar y ponerse en marcha y ponernos plazos para llevarla a cabo, no ha habido ningún grupo de gobierno que lo haya hecho. Sí, sí, pocos hechos. Esto es como los planes generales, que todo el mundo sabe que hay que sacarlos. Que son necesarios, pero que no se llevan a cabo. No se sacan, la verdad. César, no hemos ido tiempo. Ha sido un verdadero placer. Espero que también, espero que el 2022 sea un mejor año, ¿no? Para el trabajador y para el trabajo en sí, y que haya salud sobre todo, ¿no? Pues muchísimas gracias, el mismo deseo, y si me permite, sí me gustaría trasladarle un abrazo y nuestro respaldo a los trabajadores de Lanzarote Bus, y esperamos y deseamos que están en este momento en huelga, que lleguen a un acuerdo lo antes posible por el bien de esos trabajadores y de la propia empresa, porque estar en una situación de huelga durante tantos días no es buena para ninguna de las dos partes, y además eso normalmente a quien acaba afectando más es a los trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto nuestro respaldo, aunque no tenemos representación en esa empresa, pero sí respaldar a los trabajadores para que lleguen a un acuerdo lo antes posible. Claro, nuestro respaldo también, eso, y como dices tú, que se llegue a un acuerdo, que siempre nos vale llegar a un acuerdo que con un mal pleito, ¿no? Muchas gracias, César. Gracias a ustedes y felices fiestas. Gracias y felices fiestas. Las palabras de César Reyes, en este caso, secretario general de UGT en Lanzarote. Hemos acabado hablando, bueno, de diversas cosas. Hemos acabado hablando del Ayuntamiento de Arrecife, que tiene un problema importante, y la visión de César es que sin RPT eso va a seguir así. La verdad que 440 y pico trabajadores, un ayuntamiento grande de una ciudad grande, y la verdad que eso se tiene que solucionar porque se tienen que solucionar muchos problemas administrativos también para los ciudadanos. Del resto, incertidumbre, un poco me quedaría yo con el titular de las palabras de César Reyes en cuanto al mercado laboral, sobre todo por la situación inestable por la pandemia en países emisores de turistas, y eso, pues claro, repercute pues en hoteles, en oferta complementaria, y así estamos, ¿no? Hemos estado en una buena sintonía en los últimos meses de contratación, pero esas cancelaciones, ¿no?, de plazas hoteleras pues también crean la incertidumbre que está diciendo César, y eso también hace que el empresario no contrate lo que a lo mejor podría necesitar. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.